Mis queridos, mis estimados jovenazos, saludos a todos ustedes. Desde aquí del sur de la Florida, quiero mandar un abrazo muy fuerte, un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en diferentes lugares en este planeta. Te digo esto porque cada semana nosotros recibimos mensajes de texto, recibimos correo electrónico de personas que nos asisten desde Italia, de España, personas que están conectados con nosotros desde Honduras, de mi querido México, sí señor, de Puerto Rico. Nosotros tenemos una pequeña congregación en Puerto Rico, donde todos los domingos las personas se reúnen ahí alrededor en un televisor para acompañarnos. Gracias a todos los boricuas, sí señor. Quiero agradecer también a todas las personas que están allá en Manaus. Esa es la capital del Amazonas en Brasil, la gente que cree que sabe español, pero ellos hablan portuñol como el pastor que está hablando ahorita aquí. Hay mucha gente conectada, tenemos mucha gente que realmente ha estado con nosotros. Hemos estado orando por cada uno de ustedes. Como decía Pastor David hace poco, la tarjeta de conexión virtual es muy importante. Porque cuando tú te registras, escribe tu petición en la tarjeta, nosotros el día de mañana, el día lunes, nosotros vamos a esa tarjeta y leemos todo lo que ustedes han escrito ahí. De manera que la tarjeta no es solamente para las personas que están lejos de nosotros, es para cada persona. Si tú eres miembro de la iglesia, te congregas aquí en West Palm Beach, en una de nuestras congregaciones, déjanos saber cómo podemos orar por usted. Ahora, en esta temporada de crisis, de lo que hemos estado estudiando en la palabra de Dios y escuchando por todos lados lo que está pasando en el mundo, es impresionante ver la cantidad de malas noticias. Cuando yo hablo de malas noticias, yo estoy hablando y hasta he pensado que hay personas que se han especializado en crear malas noticias, el famoso fake news, right? Pues nosotros estamos saturados de esto. Tú prendes la internet, el televisor, la radio, todos son malas noticias. Y es impresionante que hay un canal de televisión en mi país, que no voy a mencionar el nombre, que cuando ellos hablan acerca del número de muertos por el coronavirus en Brasil, parece que están narrando un partido de fútbol, soccer. Lo hace con un entusiasmo increíble, hasta parece que anotaron un gol, hasta parece que cuanto más personas mueren para algunos canales de televisión, es motivo de celebración, la gente celebra eso. Me impresiona eso. Otro día, un tipo sufrió un accidente en una motocicleta allá en São Paulo, en Brasil. Lo llevaron al hospital, todo quebrado, y falleció en el hospital. Y el resultado del fallecimiento, coronavirus, después de haber tenido un accidente de motocicleta. Es increíble ver la cantidad de noticias y cómo las personas, por un cierto lado, les gusta eso. Están acostumbrados con esto. Y tú escuchas de uno y de otro matrimonios en proceso de divorcio, en pleno coronavirus, situaciones de divisiones dentro del hogar en pleno coronavirus. Es uno tras otro. Noticia tras noticia, mala noticia por todos lados. Pero yo creo que sobre todo nosotros los creyentes, los hombres y mujeres que creemos en el Evangelio, nosotros tenemos muy buenas noticias que compartir. Deberíamos estar compartiendo en nuestro trabajo a través de las redes sociales, usar las redes sociales para compartir buenas noticias, para compartir las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios está haciendo en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, lo que Dios está haciendo en la vida de tu iglesia, tus oraciones contestadas. Yo creo que hay muy buena noticia. Es más, si tú no sabes acerca de una buena noticia, yo te tengo una muy buena noticia. Te voy a dar una buena noticia y te voy a suplicar que abras tu Biblia conmigo, si puedes, la puedes prender ahí donde tú estás, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 3, nosotros vamos a leer unos cuantos versículos de ahí y vamos a ver cómo fue que un hombre judío, miembro de una corte judía del famoso Sanedrín, un hombre conocedor de la ley, un gobernante, un político, a la vez este hombre tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. No solamente esto, ese hombre era un rabí,
una especie de un maestro. Este hombre era un hombre de influencia, clase media alta, algunos dicen más alta que media, un hombre rico, estudiado, formado, respetado en su pueblo, conocido por la gente. Y este hombre estaba un poco confundido acerca de un tema. Como él no quería, en ningún momento no quería quedarse solo con las malas noticias, fue a la búsqueda, nada más y nada menos, de Jesucristo. Fue a la búsqueda de Jesucristo. Ahora, la Biblia dice, vamos a leer, que ele foi a ver a Jesús de noche. Ahora, mucha gente especula el por qué fue de noche. Algunos estudiosos dicen que ele foi de noche porque no quería ser reconocido por causa de su reputación. Ir a ver a un Jesús, hijo de un carpintero de día, la gente se iba a percatar que él se estaba como que estaba rebajando a un nivel de un carpintero, siendo él un hombre muy conocido y de una buena posición. Entonces fue de noche para que nadie pudiera verlo. Esa es una hipótesis, no sabemos exactamente por qué fue de noche. Pero vamos a asumir que fue esto. Entonces este hombre había escuchado acerca de Jesucristo, sim, havia escuchado acerca de Jesucristo, escuchou através de personas e quizá chegou a ver algumas coisas que Jesus havia hecho. Então, o que passa? Vamos a ler en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Voy a leer del versículo del 1 al 6 para empezar y luego vamos a ir del 16 en adelante. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Sabemos quiere decir que él sabía quién era Jesucristo. Sabía quién era Jesucristo. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Versículo 4 dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo, siendo ya viejo? Dice él. Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? 5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesucristo. Quizás uno dijera así, bueno, Nicodemo parece una persona muy tonta. Hasta un niño de 2, 3 años no haría una pregunta como esta, ¿no? ¿Cómo que él va a pensar que uno tiene que volver otra vez al vientre de la madre? No, Nicodemo no era ningún tonto. Y tampoco esa expresión de Nicodemo quiere decir que él era un desconocedor de todo esto. Mucho por el contrario. Él estaba haciendo una especie de una comparación, una analogía, pero no era una pregunta ignorante, como algunos piensan que Nicodemo era extremadamente ignorante de hacer un comentario como este. Luego Jesús dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Algunos dicen que eso hace mención al bautismo. En ningún momento hace mención al bautismo. Ese texto no enseña acerca del bautismo. El agua era simbolismo de purificación. También algunos creen que el agua era la misma palabra que te purifica, pero Nicodemo viene de un contexto de los fariseos, de muchos rituales de agua, de purificación, y eso es lo que Jesús está hablando, el idioma de Nicodemo. Es por eso que Jesús es uno de los grandes misioneros transculturales que el mundo ya conoció. Porque Jesús, lo que él hace cuando él llega a una cultura, y tú lees la historia de Jesús, él entra a la cultura usando los recursos que hay en la cultura, que son conocidos del pueblo, para enseñar algo desconocido. Por ejemplo, cuando Jesús habló con Pedro y le dijo, Pedro estaba pescando, y dijo, Pedro, deja todo esto y sígueme, yo te haré
pescador de alma, pescador de hombres. Jesús viene a donde está Pedro, habla el idioma de Pedro, usa el contexto de lo que es la vida de un pescador en el lenguaje de Pedro para enseñar a Pedro algo que Pedro no conocía. Jesús hablaba de pan para las personas que conocían acerca de pan. Y esa es la vida de un misionero transcultural. Transcultural que viene de una cultura, entra en la otra cultura, sin violar los principios de la cultura, usa los recursos de la cultura para enseñar algo que la cultura no conocía. El caso de Nicodemos, un hombre súper preparado, conocedor de los rituales. Jesús viene donde él se encuentra, Nicodemo se acerca a Jesús. Jesús usa los recursos de la cultura de Nicodemo para enseñar algo que él no conocía. Es necesario nacer de nuevo, y de aquí surge una conversación muy interesante, y Nicodemo recibe entonces lo que nosotros llamamos de una buena noticia. Las buenas noticias no es nada más y nada menos que el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Ahora vamos a leer el versículo 16, el más conocido, el más famoso de todo ese capítulo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El 18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado en el tiempo presente del verbo. Ya está condenado. Ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es? La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor, porque sus obras quedan descubiertas. El versículo 21 dice: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Yo quiero, si tú tienes la oportunidad ahí, a donde tú te encuentras, y pudieras tomar un pedacito de papel, un pedacito de papel, un bolígrafo, un lapicero, un esfero, o en portugués una caneta. Toma una caneta, porque yo quiero compartir contigo el ABC del nuevo nacimiento, el ABC de la fe cristiana, si podemos llamarlo así. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Qué implicaciones tiene esto? Y esta es la buena noticia que ese tu servidor tiene para ti en ese día. La buena noticia que tú puedes hoy mismo tener una gran experiencia, pero de una manera personal, con ese Cristo que murió y que resucitó y que está vivo y está presente. Esa es la buena noticia. Buena noticia para todos nosotros, sin importar a dónde tú te encuentres, el idioma que tú estás hablando ahora mismo. Fíjate lo que quiero hacer en ese momento. Quiero que tú escribas en tu papelito, si tú puedes, esta pregunta que te voy a hacer. Voy a hacer aquí unas cuantas preguntas. Puede ser preguntas retóricas si tú quieres tomarla así. ¿Qué significa nacer de nuevo para ti? Piénsalo por un momento donde tú estás. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de nacer de nuevo? Yo no sé si tú sabías, pero la palabra nacer de nuevo, la mejor traducción sería nacer desde arriba o nacido desde arriba. Y Nicodemo tenía una necesidad muy, pero muy grande. Tenía una necesidad real, verdadera, de un nuevo nacimiento. El hombre que tenía
todo el conocimiento religioso en su vida, todo el poder, la política, la influencia, el dinero, absolutamente todo, aparentemente de una buena reputación, pero interiormente un hombre vacío y que fue a la búsqueda donde estaba Jesucristo, porque él había oído, había visto, había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo, y eso era solamente posible, dice el texto, que si Dios estuviera con Jesucristo. Entonces él fue a la fuente, al canal, en donde él pudiera realmente tener las verdaderas respuestas a sus inquietudes. Nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es nacer desde arriba. El nuevo nacimiento es un acto de Dios, es una acción de Dios. Porque si no hay una acción de Dios, no puede haber nuevo nacimiento. ¿Por qué es una acción de Dios? Porque es Dios quien comparte con nosotros la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, nuevo nacimiento solo es posible cuando el pecador se encuentra con el Cristo resucitado, y esos dos personajes, porque Cristo es una persona, el pecador es otra persona, y tiene ese encuentro personal, y esa persona en el momento que ella experimenta ese Cristo y coloca su fe en Jesucristo, ella empieza un proceso y colocar su fe en Jesucristo, Dios está compartiendo con ella la vida eterna que no empieza en el cielo, empieza en la tierra. Entonces, es lo que la Biblia dice, que también pasamos a ser llamados de hijos de Dios en Juan capítulo 1, es la palabra de Dios. La vida cristiana ocurre con el nuevo nacimiento. La vida cristiana, la verdad, empieza con el nuevo nacimiento. Es cuando una persona abre su corazón, reconoce su condición, porque si no reconozco mi condición, no necesito de salvación. Reconozco mi condición de pecador, reconozco la situación en que yo me encuentro, ahí reconozco que Dios envió a su Hijo a este mundo, que tomó mi lugar en la cruz, que fue crucificado y fue sepultado, y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Yo necesito reconocer que Cristo hizo eso por mí, porque si no reconozco mi condición y no reconozco lo que Cristo ha hecho por mí, no puedo de ninguna manera experimentar el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento solo es posible cuando yo reconozco quién soy yo y lo que ha hecho Cristo por mí. Entonces yo coloco mi fe en Él. Podríamos traducir eso como salvación. Salvación no es nada más y nada menos que un regalo que nos da Dios. Y salvación ocurre en un momento de la vida del individuo. Uno no es salvo varias veces. Ocurre la salvación en un momento. Dios te da el regalo, tú decides rechazar el regalo o poseer el regalo, porque todo aquel que lo recibe y cree en Él, Dios le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Es el regalo de la salvación. Ahora, esa es salvación. Santificación es el proceso de cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Salvación ocurre en un momento, pero santificación son todos los días. Es todos los días Dios quebrantando nuestra vida, todos los días Dios limpiando nuestros corazones, todos los días Dios obrando a través de su Santo Espíritu, yo y usted y nosotros arrepentiéndonos de nuestros pecados. El arrepentimiento tiene que ser constante. El arrepentimiento tiene que ser una búsqueda constante y nosotros sometiéndonos a la autoridad del Espíritu Santo, sometiendo al Espíritu Santo. Santificación es un proceso que solo termina cuando nos vayamos de aquí. Salvación ocurre en ese encuentro de Jesús con esa persona con Jesús. Santificación es después de esto, y la glorificación es después que tú ya te encuentras en el cielo con el Señor. Muchos de ustedes que me están escuchando ahorita mismo, quizás nunca han tenido un verdadero encuentro personal con ese Cristo resucitado. Muchos de ustedes ya han tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado y están en el proceso de la
santificación, este cambio constante. Y tenemos muchos hermanos, parientes, amistades que ya están en la glorificación, están en la gloria con Jesucristo. Ahorita mismo en el cielo disfrutando de la presencia de Dios. Es la vida del creyente. Salvación, luego proceso de la transformación, luego la glorificación. Y eso es maravilloso, porque Dios te santifica a través de su Santo Espíritu todos los días. Todos los días. Esto es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? Esa es la segunda pregunta, si tú quieres apuntar ahí. ¿Por qué una persona necesita nacer de nuevo? Muy simple, te acabé de decir. Pero si tú quieres apuntar ahí donde tú estás, Romanos 3:20, tú puedes leer en tu casa después. Romanos 3:20 dice, pues todos han pecado. Note que hace énfasis en el pasado, allá atrás, porque todos nosotros pecamos en Adán, todos nosotros venimos a este mundo ya siendo pecadores, somos pecadores, nos hemos apartado de Dios, hemos desobedecido a Dios, y Adán ha hecho eso, y el resto de la humanidad ha hecho eso. Todos han pecado, todos pecaron, y como consecuencia están privados, en otra traducción, están alejados, apartados, separados de la gloria, la presencia de Dios. El pecado creó una nube oscura entre Dios y el hombre. No hay relación por causa del pecado. Por eso cuando Jesucristo vino a este mundo, fue para llevar a nosotros de regreso a la relación con Dios. Y tú y yo podemos entonces disfrutar de esta relación con el Señor. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque espiritualmente estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente. Es solo cuando Cristo viene a tu vida que tú pasas a tener vida. Pregunta número 3. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo tú crees que ocurre el nuevo nacimiento? Una persona me dijo una vez, solo necesitas ir a la iglesia cada domingo y practicar todo lo que te enseñan ahí. Y algunas personas creen que el nuevo nacimiento ocurre cuando tú empiezas a practicar ciertos rituales, en el caso de Nicodemo, ciertos rituales, y tú vas practicando, y esos rituales tú te vas purificando, entonces tú vas alcanzando una forma, un modo de vivir diferente, te vas santificando, te vas poniendo más cerca de Dios, y ahí para algunos es ese tipo de santificación, y la purificación, y eso nunca termina. Y otros creen que aun cuando tú te mueres, tú vuelves otra vez en la reencarnación, que no está en ningún lugar en la Biblia, sino que es idea humana, filosófica, conceptos, muchos de esos conceptos son totalmente humanistas y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y la reencarnación, que moriste y volviste, tú puedes volver en un animalito, tú puedes volver en un insecto, tú puedes volver en una persona, entonces entra otra vez en el proceso de la purificación y un día, entonces algunos traducen eso como el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con esto. ¿Cómo ocurre? Te voy a enseñar, no porque yo te estoy enseñando, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Y si tú puedes, escríbelo para leer en tu casa. En Efesios capítulo 2, en el versículo 28, en versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, 8 al 9. Por favor, toma un momentico para escuchar lo que te voy a leer. Porque por gracia, subraya esa palabrita ahí, porque por gracia ustedes han sido salvados. En otra traducción, porque por gracia sois salvos, mediante la fe. Dos cosas muy importantes aquí en el nuevo nacimiento: la gracia de Dios y la fe.
del ser humano. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, ni de nadie, ni de la religión, ni del hombre, ni del dogma, ni de una membresía, no procede de ustedes. ¿Por qué? Sino que es regalo de Dios. Salvación, la palabra salvación significa regalo. Regalo tú no puedes comprar, regalo tú no puedes pagar por él, porque alguien te está regalando. Solo puede recibir o rechazar el regalo. Eso no es de ustedes, no procede de ustedes, no viene de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y este regalo tú no puedes adquirirlo por obras, no es por obras. Para que nadie se golpee el pecho y se jacte y pueda decir, yo me salvé o yo te salvé o gracias a mí tú estás salvo. Nadie te puede salvar, tú no te puedes salvar a ti mismo, no te puedes jactar de la salvación porque no has hecho absolutamente nada por adquirirla, nada. La salvación tú no la puedes ordenar online, no puedes ir a Amazon Prime y ordenar la salvación, en 2 días va a llegar a tu casa, no puedes. La salvación tú no puedes comprarla. Tú no puedes conseguir la salvación por causa de tu ética moral. Soy un buen marido, fiel a mi esposa, fiel a mis hijos, soy muy trabajador, crecí en la iglesia, soy muy religioso, prendo mi velita de vez en cuando para mis santos, cargo siempre conmigo en mi bolsillo acá, tengo mi oración del Salmo 23 o el Salmo 91, me memorizé tal cosa, crecí en la iglesia, me casé por la iglesia, me divorcié fuera de la iglesia, pero me volví a casar otra vez en la iglesia, y ahí estoy en la iglesia, y etcétera, y mira cómo soy bueno, ayudo a los pobres, ahorita estoy ayudando mucha gente que está muy necesitada por causa del coronavirus, he hecho cientos y miles de mascarillas para donar, he postado en mi Facebook ahí mis mascarillas que estoy donando, mira qué bueno soy yo, una gran mujer, una buena mujer, un buen hombre, y espero que al final de todo esto, cuando Dios vaya a sumar todo abajo, diga salvación, y me salvé. Nada de esto, absolutamente nada de esto te puede salvar. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que esto no viene de ustedes para que nadie se esté jactando. Es gracia. La palabra gracia es una palabra muy interesante. Porque la palabra gracia, ese es un término del latín para, cuando pensamos del latín para el español, 2 idiomas muy parecidos, además, la famosa lengua romance, ¿no? Que es el latín, el portugués, el francés, el español, el italiano, básicamente la misma raíz. Y el latín y el español son muy parecidos en algunas palabras. En el latín, gracia significa gratia. Gratia significa benevolencia. También podemos usar como sinónimo de favor o beneficio que recibe una persona sin ningún tipo de merecimiento. ¿Escuchaste? Gracia quiere decir que tú y tu servidor no merecíamos este regalo de la salvación, pero aún sin merecerlo, no merecíamos por causa de nuestra maldad, nuestro pecado, Dios envió a su Hijo al mundo para tomar nuestro lugar en la cruz, murió, resucitó, pagó por nuestro pecado para que a través de ese Jesús, por la gracia de Dios, nosotros pudiéramos reconciliar con el Padre y tener esa experiencia colocando nuestra fe en Él del nuevo nacimiento. Tú no puedes mejorar la salvación. Tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte, ni yo. Y no hay ninguna religión, no hay ningún líder político, ningún pastor, nadie que te pueda salvar. Ese texto
dice, nos enseña acá, que la fe sola tampoco salva. Se necesita la gracia. La gracia para mí es como la locomotora de un tren. Si tú ves, nosotros que vivimos en West Palm Beach, el tren pasa en medio de la ciudad. Y cada vez que viene el tren, la lucecita empieza a parpadear, rojo, baja la varilla. Algunos de ustedes yo conozco que pasan rápido. No deben pasar rápido. Cuando ves la varilla, quédate ahí, ¿ok? Y ahí viene el tren. Y vas a ver que el tren tiene una locomotora, la lucecita y aquel famoso sonido del tren. Ahí viene el tren. La locomotora es la gracia. La fe son los vagones que están enganchados en la gracia. Locomotora, nada. Pero cuando la fe está conectada en la locomotora, que es la gracia, por eso Pablo dice que la salvación es por la gracia, no es ni por la fe, es por la gracia a través de la fe. Porque la fe sola no puede hacer absolutamente nada, como los vagones del tren solito no pueden hacer absolutamente nada si no tiene la locomotora que tiene la máquina que está jalando todo lo que viene atrás. Eso es la gracia. Eso es la benevolencia. Por eso, la salvación es por gracia, por la fe y solo en Cristo. Por gracia, por la fe y solo en Cristo. Ahora, el nuevo nacimiento requiere una decisión. El nuevo nacimiento demanda una decisión. Si tú lees el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar a muchos hombres y mujeres, como Nicodemos, que escucharon acerca de las buenas nuevas y decidieron recibir el regalo de la salvación. Tú vas a encontrar eso en la vida del apóstol San Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando él tuvo su propia experiencia del nuevo nacimiento. Tú vas a encontrar eso en la vida de Lidia, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, una vendedora de púrpura que tenía su propio negocio, su business en la orilla de un río. Los hombres estaban orando, escuchó el evangelio y empezó entonces a ayudar a Pablo y Silas, pasó a ser una creyente. Tú vas a encontrar eso en la vida del carcelero del mismo capítulo 16, que escuchó Pablo y Silas orando, se rindió al evangelio de Jesucristo, tomó una decisión, lo llevó a su casa, su familia escuchó del evangelio y todos fueron bautizados. Tú vas a encontrar eso en muchos lugares en la Biblia, porque eso requiere una decisión y esa es una decisión muy personal. Cuando Jesús terminó de haber sido crucificado, ustedes conocen la historia, en el capítulo 19 de San Juan, José de Arimatea pide el cuerpo del Señor a las autoridades, porque Jesús ni siquiera tenía un lugar a donde colocar su cuerpo. Y si tú lees el capítulo 19, ahí va a aparecer por la segunda vez en la historia Nicodemo. El mismo Nicodemo del capítulo 3 de San Juan, que fue a ver a Jesús de noche. El mismo Nicodemo que Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. La única forma de realmente experimentar ir al cielo es a través del nuevo nacimiento. Eso quiere decir que Nicodemo respondió a lo que Jesús le enseñó, dijo sí a Jesucristo, siguió a Jesucristo. En el día de su muerte, José de Arimatea pide el cuerpo. ¿Y sabe quién está ahí ayudando con el cuerpo del Señor? ¿Sabe quién está ahí? Nicodemo. Nicodemo, eso quiere decir que Nicodemo fue un seguidor de Jesucristo, estuvo presente en el día de su muerte
Y juntamente con José de Arimatea, según el Evangelio de San Juan, estaba este hombre cuidando del cuerpo del Señor. Déjame hacerte una pregunta rápidamente aquí. ¿Alguna vez en la historia de tu vida, piénsalo conmigo por un momento, alguna vez en la historia de tu vida, tú has hecho una invitación a Jesucristo para que Él venga a vivir adentro de ti? Me acuerdo que un día pregunté eso a una joven y ella me dijo, sí, pastor, yo empecé a asistir a una iglesia cuando mi mamá tenía cáncer y yo descubrí esa iglesia, la llevé a la iglesia y los pastores oraron por mi mamá y ella se quedó curada del cáncer y a partir de ahí nosotros empezamos a congregarnos en esa iglesia. Yo le dije, eso es maravilloso, pero eso no es la pregunta que yo te he hecho. No te pregunté cuándo empezaste a congregarte en la iglesia. Tampoco te pregunté cuándo empezaste a leer la Biblia. O tampoco cuándo fue que te invitaron para ir a un servicio especial en la iglesia. La pregunta es si tú te acuerdas de algún momento en la historia de tu vida de haber invitado a Jesucristo a venir a vivir adentro de ti. No estoy hablando que si alguien puso mano y oró por ti, eso está muy bien, nosotros hacemos eso también, pero no estoy hablando cuando alguien oró por ti, o cuando fuiste a la iglesia, o cuando compraste una Biblia, o cuando te regalaron una Biblia, tu primera Biblia. Si alguna vez en la historia de tu vida tú has invitado a Jesucristo a vivir en tu corazón. Ahora, a esta pregunta, solo hay 3 posibles respuestas a esta pregunta. La respuesta número 1 a esta pregunta es sí, pastor, yo lo hice. Esto ocurrió en el año tal, cuando alguien me habló del Evangelio, oró conmigo, o yo hice la oración, o pasó cuando yo estaba mirando un programa de televisión y el pastor dijo, si usted nunca ha aceptado a Cristo, yo quiero que usted ore conmigo. Yo oré, empecé a congregarme, o quizás sucedió cuando viniste a la iglesia, un pastor hizo un llamado y tú repetiste una oración con él y invitaste a Jesús a entrar en tu vida y hiciste la oración. Quizás tú digas sí. O quizás algunos de ustedes que están ahí digan, pero eso no quiere decir que la persona es salva, no quiere decir nada. That's okay. No tenemos tiempo para entrar en esa discusión teológica, si queremos decir así, pero es por lo menos un comienzo, un inicio. Porque realmente no es una oración que salva al pecador, sino cuando el pecador coloca su fe en Jesucristo y empieza a seguirlo. Sabemos esto, pero estoy preguntando si alguna vez tú has invitado a Jesucristo a venir a vivir en tu corazón, en tu vida. Respuesta número 1, sí. Respuesta número 2 para muchos de ustedes, no, nunca lo he hecho. Yo he hecho otras oraciones, he leído la Biblia, pero realmente nunca me han dicho nada acerca de eso. Y la posible tercera respuesta es, no estoy seguro acerca de eso. Ahora, no estoy 100% seguro. Te quiero decir que tú en ese día puedes estar 100% seguro. Así como Nicodemo estuvo seguro, así como hace más de 30 años yo estuve seguro, no crecí en un lugar que se hablaba del Evangelio, no conocí nada acerca del Evangelio en aquel entonces, pero un día yo estaba yendo a buscar el resultado del examen que hice para entrar en la escuela técnica allá en Manaus, y me acuerdo como si fuera hoy. De regreso a casa, empezó a llover, mucha lluvia, una tempestad increíble. Estaba caminando yo. Para huir de la lluvia, en una calle muy pequeña, estrecha en el barrio, en la capital, yo veo que hay una puerta grande, abierta. Me meto ahí, me quedo afuera del edificio, pero protegido por la lluvia. Y escucho que allá adentro había un poco de bulla, alguien tocando una guitarra. Yo nunca había entrado en una iglesia, no sabía que era eso de cristianismo, nada de eso. Me asomé y vi que había un pequeño grupo de jóvenes, un chico tocando la guitarra y la gente cantando. Bueno, yo vengo de un contexto
a donde mi vida de adolescente fue en la calle. Mi padre tenía serios problemas con el alcoholismo, una familia grande, pero una familia muy mezclada con el espiritismo, mezclada con ciertas religiones que era conflictivo para nosotros. Nunca había leído la Biblia, nunca había hecho una oración, no sabía nada. Crecí siendo muy religioso, yendo a la misa porque mami tenía que preparar a todos los niños para llevar a la misa, porque padre, papá siempre decía, hay que ir a la misa. Él nunca iba, pero no llevaba, pero nunca aprendí acerca de una relación con Dios hasta cuando tenía 18 años de edad. Y vi esto y me fui a la casa, no dije nada a mi papá porque él era una persona muy anti-evangelio. Gracias a Dios que antes de su muerte conoció del Señor. Pero para hacer corta la historia, eso fue un viernes, el domingo yo fui, sin decir nada a mis padres. Entré y me acuerdo como si fuera hoy, ahora. Me senté allá atrás en la última banca. Y tú sabes cuando tú quieres que nadie se acerque a ti, que tú estás pidiendo que nadie venga, que nadie se acerque, que nadie te pregunte nada. Viene un señor mayor que ellos llamaban en aquel entonces de un diácono, que yo no sabía que era un diácono. Y el Señor vino, yo estaba sentado, me dio la mano y dijo, buenas noches, ¿cómo está? Y me dijo, es tu primera vez aquí. Y yo muy apenado, sí, pero no sé dónde estoy ni nada. Él va, llama a uno de los jóvenes, el chico me agarra desde allá, me trae donde estaban los jóvenes, me senté ahí y empecé a escuchar esto. Fue el sábado en la noche. Me llamó mucho la atención porque lo que pasa es que los sábados en la noche, viernes en la noche, era pachangón, fiesta, discoteca, baile, como todo buen joven, señor. Sobre todo los que somos de América Latina, ¿qué pasó? ¿Qué hubo, no? Y ahora yo en una iglesia, no, si mi papá supiera eso, yo estaba frito. Entonces yo fui el domingo, sin que nadie supiera. Ahí la iglesia ya estaba muy llena. Ahora te voy a decir algo lo que me pasó. Cuando miro a un lado, veo una señora cantando alegre, feliz, aplaudía. La otra parada, con la mano hacia arriba. Y yo veía a la gente con una sonrisa, todos contentos. La cosa que más pasaba en mi cabeza, ¿sabe lo que era? ¿Será que yo puedo ser así también? ¿Cómo yo puedo tener eso que ellos tienen? Yo pensaba que tenía en mi mundo, en la calle. Y para ese día el pastor predica acerca de la salvación. Y el pastor, después que predica, hizo la pregunta que yo estoy haciendo a ustedes. ¿Alguna vez en la historia de tu vida tú has invitado a Cristo a entrar en tu corazón? Yo pensé que sí, yo dije no. Y en la iglesia el pastor pidió que nos paráramos, nos paramos. Él hizo una oración, repetí la oración y te voy a decir algo. Esta fue la oración que cambió la historia de mi vida. Yo salí de mi casa sintiendo que yo iba caminando sobre las nubes hasta la casa. Después que eso pasó, ya han pasado más de 30 años y esta fue la decisión más importante de la historia de mi vida. Y algunos dicen, pastor, pero la decisión de casarte fue muy importante, pero esa decisión es una decisión de vida o muerte. Es una decisión de vida o muerte. Si tú nunca has hecho esto, yo quiero orar contigo en esta hora. Yo quiero orar contigo en esta hora. Yo quiero pedir ahí a donde tú te encuentras en ese momento. Si tú puedes dejar a un lado tu teléfono, pedir a la gente que está a tu alrededor que se calle por un momentico. No es algo mágico, pero es un paso de fe. Lo único que tú tienes que pedir es que Jesucristo venga a vivir en tu vida y que tú puedas experimentar el nuevo nacimiento como Nicodemo, como ese tu servidor. Te voy a pedir que tú ores conmigo en tu corazón. Tú puedes repetir en voz alta donde tú estás. Hazlo así, dilo así. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame
purifícame. Yo reconozco que Cristo Jesús fue crucificado, fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Yo creo que Él está vivo y que Él quiere vivir en mi vida. Señor Jesús, yo te recibo hoy, en esta hora, como mi único y suficiente Salvador. Vamos cantarle a Dios.